Ya. Bueno, desde ya el programita tiene este icono, dice AutoCAD Electrical 2015. Si alguien quiere meterle el AutoCAD o ya tiene el AutoCAD, no hay problema, porque en realidad de la parte electrical, o sea, del AutoCAD Electrical, la diferencia del AutoCAD normal son las librerías. El AutoCAD Electrical tiene librerías de la parte eléctrica, pero que nosotros no vamos a utilizar. Nosotros vamos a aprender a crear nuestra propia simbología, ¿no? Entonces, si alguien tiene el AutoCAD, puede meterle AutoCAD, no hay ningún problema, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos acá en el interfase es en la parte superior, en la esquina superior izquierda, tenemos para abrir, para gestionar lo que son conjuntos de planos, que es cuando trabajamos con proyectos, como se dice. Y esto de acá que es para hacer planos individuales, que es el que normalmente se maneja, ¿no? Pues nos vamos acá a nuevo archivo, y acá tenemos pues una infinidad de plantillas de trabajo, ¿no? Desde plantillas de tutorial, ¿no? Aquí dice ACE, pero lo que tenemos que rescatar de aquí es la letra GIS, no sé si llegan a leer, aquí dice GIS. Estas plantillas que están con esto que dice GIS, el GIS es una norma japonesa, ¿no? Y nos está mostrando distintos tamaños de hoja, pero es según esta norma, ¿no? Después tenemos la HIC también es una norma. Tenemos la IEC, ¿no? La IEC que habíamos dicho que es una norma que nosotros podemos utilizar, que viene con los siguientes tamaños de hoja. O sea, no es tan complicado. O sea, el hecho de que vean un montón de documentos, archivos aquí no es para asustarse. En realidad, como les decía, lo que dice GIS y HIC, como son normas japonesas, no los vamos a utilizar. El IS podemos utilizar porque la DIN ISO utiliza la IEC, hemos dicho, ¿no es cierto? Y la IEC es la norma que nos ayuda a regir muchos trabajos eléctricos. La IEC que tenemos acá dice AC, IEC, A4 y a color, ¿no? Quiere decir que este documento ya tiene ahorita un tamaño de hoja A4 y está normalizado según la norma IEC, ¿no? Tenemos lo mismo IEC, pero dice A3. El A3 es porque esto ya no es un tamaño de hoja 4, sino es un tamaño de hoja A3. Y aquí pueden verificar más o menos eso, ¿no? Aquí ven el tamaño de hoja 4 y aquí estamos viendo el tamaño de hoja 3, ¿sí? Y como les había dicho, en la norma, el A4 es el único que viene en formato vertical, después el resto es horizontal, ¿no es cierto? Pues tenemos el A3, ¿no? El A3 a colores, tenemos el A2, ¿no? Es un poco más grande, sigue en formato horizontal. Tenemos el A1, ya un poco más grande, tenemos el A0, ¿no? Según la norma IEC. La GB es una norma británica, ¿no? Entonces, igual viene con distintos tamaños de hoja. Tenemos según la norma DIN también, DIN A4, DIN A3, DIN A2, DIN A1, DIN A0. Tenemos según la norma ANSI, el tamaño de hoja según la norma ANSI, si recuerdan, solamente les había comentado, ¿no? Si recuerdan, les había dicho que en el caso de la ANSI es carta, doble carta y así, ¿no? Pero es en base a la hoja carta, ¿no? Entonces, este tamaño de hojita está en pulgadas generalmente, nosotros no la utilizamos. Tenemos aquí la norma ANSI, y después de eso tenemos para planos eléctricos, ¿no? Planos eléctricos según la norma IEC. Y tenemos este que dice ACAD, ¿no? El ACAD es el que nosotros vamos a utilizar porque ahorita no le rige ninguna norma. Y ahí nosotros vamos a poder aplicar lo que nosotros querramos. De todas maneras, si yo quiero abrir, por ejemplo, un IEC, donde está un IEC A3, a ver, lo vamos a abrir para que vean. Ya viene con el tamaño de hoja definido, ¿no? Viene con el tamaño de hoja definido, viene ya con el margen que hemos aprendido, ¿no? 20 de un lado y el resto es 10, y viene ya con su cajetín, ¿no? Nosotros vamos a aprender a hacer en realidad esto de cero, por eso les decía que vamos a utilizar una plantilla, esto lo vamos a cerrar, una plantilla que no está utilizando ninguna norma y está en blanco, ¿no? Que habíamos dicho que es este que dice ACAD, ¿no? El ACAD entonces es un archivo que está completamente, o sea, no tiene nada, no tiene norma, no tiene tamaño de hoja definido. Nosotros posteriormente vamos a definir el tamaño de hoja,
¿Ya? Por una parte, comentarles, miren, en la forma del dibujo, hay varias formas de dibujar en el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD 2014-2013 solamente utiliza lo que es el dibujo a través de coordenadas, lo que se conoce como coordenadas polares y coordenadas cartesianas. ¿Cuáles son las coordenadas polares? Si recuerdan un poquito de geometría. ¿Qué datos necesitamos para una coordenada polar? La longitud, la longitud, la longitud, ¿no? No, aquí Melens tiene toda la razón, ¿no? O sea, aquí se está acordando de sus épocas de infancia en el colegio cuando ha aprendido las coordenadas polares. Entonces, uno de los parámetros que yo necesito saber es longitud. ¿Cuál es el otro parámetro? Ángulo, dice, no, no se le ha escuchado bien, ¿no? Pero ha dicho ángulo. Necesito esos dos valores, necesito longitud y necesito ángulo para hacer mis trazos, ¿no? Entonces, antiguamente se trabajaba de esa manera. Bueno, en la actualidad también se sigue trabajando así. El otro que se considera como coordenadas cartesianas utiliza ¿qué? No. X, Y, por ahí alguien ha dicho X, Y, eso. X, Y. El valor de X de la coordenada, el valor de Y, yo tengo un punto. El siguiente valor de X, el siguiente valor de Y voy a tener otro punto. Y después hago un trazo de línea entre esos dos puntos, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como coordenadas cartesianas. Necesito dos coordenadas, lo que se conoce como X y Y. Esa es una forma de dibujo que se manejaba antes y se sigue manejando ahora. En la actualidad se ha aumentado otro tipo de dibujos, ¿no? El otro tipo de dibujo se lo conoce como parametrizado. ¿Qué es el dibujo parametrizado? El dibujo parametrizado ya no le introduzco coordenadas polares o coordenadas cartesianas, sino le introduzco lo que son cotas y restricciones, ¿no? ¿Qué son las cotas? La cota es un elemento que nos delimita una determinada longitud y nos da el valor de distancia. Puede ser longitud o puede ser ángulo, ¿sí? Longitudes de todo tipo, ¿no? Hasta el radio también es una longitud, ¿no es cierto? El diámetro también. Entonces, el otro dibujo se lo conoce como parametrizado. ¿Por qué? Porque se maneja en base a parámetros. Parámetro de cota, lo que es la longitud, y el otro parámetro que se lo conoce como restricción. Las restricciones es que yo le indique a esa mi línea, le dé la instrucción, le dé la orden de que sea una línea perpendicular, sea una línea horizontal, sea una línea vertical, sea una línea paralela. Si estoy trabajando con circunferencias, que sea una circunferencia concéntrica. ¿Qué quiere decir concéntrica? Con el mismo centro. Con el mismo centro, ¿no ven? Entonces, con el mismo centro, eso quiere decir concéntrico, ¿no? Entonces, el otro es el dibujo paramétrico, ¿ya? Entonces, y la otra es la forma de dibujo libre, ¿no? Yo tengo acá las herramientas de dibujo, no tengo la línea, la polilínea, la línea, agarro, hago un dibujo libre, ¿no? Hago un dibujo libre. Esa es una forma, ¿no? La otra, les decía, es a través de las coordenadas, la otra es a través de los parámetros, lo que se conoce como dibujo paramétrico. El dibujo paramétrico generalmente, aquí tienen varias pestañitas, ¿no? Miren, tienen varias pestañas. No todas las pestañas están habilitadas, en realidad yo ya tengo aquí el paramétrico porque suelo utilizar. Entonces aquí tengo la línea, o sea, para mi línea, para ponerle la cota, y estas son las restricciones. Hay restricciones, como les decía, de vertical, horizontal, concéntrico, perpendicular, paralelo, tangente, simétrico, igualdad, y esto que creo que es colineal y este es coincidente. Las restricciones. Entonces, un dibujo paramétrico viene acompañado de lo siguiente: longitudes, cotas y restricciones. Estas son las restricciones. Esa es una forma de dibujo paramétrico. La otra forma de dibujo paramétrico es a través de fórmulas, ecuaciones. ¿Sí? Yo puedo hacer dibujos, pero esto a nosotros ya no nos interesa mucho. Eso, por ejemplo, en el área mecánica sí les interesa,
¿Por qué? Porque si yo quiero dibujar, no sé, un engranaje, por ejemplo, ¿no? El engranaje, las dimensiones está a través de cálculos, ¿no? No sé si conocen los engranajes, ¿no es cierto? Está en base a cálculos, ¿no? Entonces yo agarro, le introduzco algunos valores y me va a formar ese ratito mi engranaje de acuerdo a las ecuaciones que yo he introducido. Esa es la otra forma de dibujo paramétrico. Es un nivel mucho más avanzado de dibujo, ¿no? Entonces, esta pestañita, si no la tienen habilitada, hay una forma, acá nosotros le hacemos clic derecho, tenemos por acá mostrar fichas, y acá tengo, ¿no? ¿Dónde está armario? Está paramétrico. Generalmente esto les decía no está habilitado, ¿no? Pues no está la pestañita de paramétrico, ¿no? Pero haciendo clic derecho acá yo puedo ir habilitando, ¿no? Tenemos acá la pestaña de inicio donde tenemos la mayor parte de las herramientas que vamos a aprender. Tenemos una pestañita de administrar que, bueno, tiene algunas otras herramientas. La pestaña de proyecto, esto es en caso de que se trabaje con algún proyecto. El proyecto es cuando normalmente trabajamos ya con varios planos. Se recomienda trabajar con proyectos. Tenemos esto de esquema generalmente nos sirve para lo que es enrutado y la inserción de símbolos. Esto que dice esquema y esto que dice armario es la diferencia del AutoCAD normal. Estas son las librerías que tiene el AutoCAD eléctrica, ¿no? Si yo vengo acá en la parte de generador de circuitos, ¿no? Vamos a aceptar. Tenemos, perdón, desde acá, desde el menú de símbolos. Podemos ver, ¿no? Qué tipo de símbolos tienen. Entonces, tenemos pulsadores, selectores. Entonces tenemos distintos tipos de elementos de simbología, ¿no? Que se pueden utilizar. Aquí hay algo, alguna vez que me han preguntado, ¿cuáles son las limitaciones que tiene el AutoCAD? Bueno, en este caso el AutoCAD eléctrica. El AutoCAD Electrical en realidad como función principal tiene el tema de elaboración de diagramas y planos, pero no hace simulaciones, no hace, ¿no? Solamente hace diagramas y planos, ¿no? Pero esto de acá se hace según norma, entonces tiene un montón de herramientas específicas para eso. Hay otros programitas que sí realizan simulación, ¿ya? Entonces, en este caso, el AutoCAD Electrical, como les decía, no hace simulación. Solamente se enfoca en la parte de elaboración de diagramas y planos, ¿no? Entonces, estas dos pestañitas que les decía, el esquema y el armario, es la diferencia del AutoCAD normal. ¿Qué es el enrutado? El enrutado es la parte de realizar el cableado, ¿ya? Más adelante este programa, desde aquí pueden insertar incluso componentes, contactores, termomagnéticos, relés térmicos, pueden insertar distintos tipos de elementos y armar lo que es el tablero, ¿no? ¿Por qué? Ustedes dirán, pero yo puedo agarrar y armar así nomás mi tablerito, ¿no? ¿Por qué es importante hacer un plano de tablero? ¿Por qué creen? Para poder tener lo que estás realizando y ser más organizado. Para poder realizarlo. Para organización lo que dice está muy bien. ¿Cómo yo sé qué espacio voy a ocupar? ¿Cómo yo sé qué tamaño de tablero voy a comprar? El tema del armado de los tableros, les había comentado, está también según la norma IEC, ¿no es cierto? En la primera línea vienen componentes, en la segunda igual otra, hasta llegar a las borneras, ¿no? Entonces, ¿cómo yo sé el espacio que van a ocupar? Cuando uno hace un diseño de un tablero, generalmente hace su cálculo, selecciona sus componentes y de los datos técnicos del componente extrae las medidas. No sé si alguna vez han visto un catálogo de contactores, de relés térmicos, no sé si alguna vez han visto. ¿Sí? Aparte de los gráficos, las tablas de selección, las tablas donde están los valores, eso nos avisa las medidas. ¿Y para qué nos avisa las medidas? Para que yo sepa qué espacio físico va a ocupar, ¿no? De esa manera yo sé, esto ocupa tanto de espacio, va a venir aquí, esto ocupa tanto espacio, va a venir aquí, así, 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 así. De esa manera yo diseño, ¿no? Por eso les decía, hay una diferencia bastante grande entre lo que ustedes tienen que aprender y el enfoque que ustedes tienen como técnico superior de un técnico medio, sin menospreciar, ¿no? El trabajo que realiza el técnico medio, pero el técnico medio no realiza ese tipo de trabajos.
¿Por qué? Porque no tiene ese tipo de conocimiento, ¿no? Esto del armado de tableros, aunque no crean, es una área bastante bonita de trabajo que ustedes podrían explotar, ¿no? Si a ustedes no les gusta agarrar, ensuciarse de tierra, de polvo al momento de hacer canalización, al momento de hacer la parte de cableado, lo otro es hacer el tablero eléctrico. Muchas personas hacen eso, su plano de tablero eléctrico, hacen su diseñito y agarran, arman, llevan su planito más y aquí está. O sea, obviamente han hecho sus pruebas previas y después de eso van, llevan al lugar donde van a instalar, terminan de conectar y lo ponen en marcha, ¿no? Diseño armado, ¿no? Entonces, por eso les decía, ¿no? El alcance del programita es bastante interesante, si bien no hace simulación, pero sí nos permite elaborar diagramas y planos, ¿no? Entonces, estas pestañitas son la diferencia, ¿no? Después tenemos informes, esto de importar, exportar. Esto de importar, exportar datos es una herramienta interesante porque el AutoCAD tiene afinidad con otros programas. El AutoCAD permite hacer también diseño de plantas, ¿no? Yo puedo tener, no sé, mi diseño mecánico de una máquina, de una línea de producción de envasado, puede ser, no sé, lo tengo como diseño mecánico. Y ese diseño no lo puedo meter acá directamente. Y no puedo agarrar y diseñar toda una planta como con programas que son de diseño mecánico, porque sería muy pesado, ¿no? ¿En qué sentido pesado? No van a poder mover objetos, nada. Se tendrían que tener una super máquina, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? Esa información se la exporta y se le importa al AutoCAD. Y el AutoCAD no reconoce como sólido, sino reconoce solamente las aristas, los bordes. Y de esa manera se hace más liviano. De esa manera se hacen los diseños de plano. Esta máquina va a venir acá, esta por acá. Ah, ya tenemos la distribución. Aquí va a venir este tablero, aquí y se comienza a hacer la distribución. Existe también otro programita de la línea de Autodesk que es específicamente para eso, tiene librerías para eso, pero en este también yo puedo hacer eso, porque es igual a AutoCAD. El otro es el AutoCAD Plan 3D, ¿no? Que nos permite hacer ese diseño de planos, ¿no? Acá, esto les permite hacer lo que les decía, ¿no? Que yo agarre, exporte de ese programa de diseño mecánico y lo importe acá y solamente me reconozca las aristas y yo haga el diseño de la planta. Se puede hacer acá. Pero si haríamos un diseño de un plano, no podemos ver en 3D en este programa. No, ya no. Este es más básico. Ya no, porque solamente estamos reconociendo aristas. Es por eso que se hace más liviano. Es por eso también que el AutoCAD se utiliza para hacer planos grandes. El AutoCAD se utiliza para hacer planos de todas las plantas de la industria. Te permite hacer eso, pero es porque es liviano. En el AutoCAD incluso tenemos planos cartográficos, ¿no? El plano de toda la ciudad de Cochabamba, para los que trabajan con el tema de ferretería, instalaciones de los postes, tienen este tipo de planos, ¿no? Para hacer su diseño, ¿no? Entonces, el AutoCAD tiene pues esa facilidad. Maneja solamente líneas, tratamos de no manejar el tema de 3D, de sólidos, para que no se vuelva pesado. Entonces, de esa manera podemos abarcar dibujos bastante grandes, ¿no? Pues más o menos el objetivo. Y de ahí, bueno, hay distintos tipos de herramientas, ¿no? Después de esto les decía, ¿no? Acá desde inicio, nosotros vamos a trabajar con algunas herramientas, acá como la línea. La polilínea, por ejemplo, es una herramienta bastante parecida a la línea, pero que hace trazos que no son independientes. Van a ver la diferencia. Estoy haciendo solamente trazos de línea, ¿no? O sea, pareciese que estoy haciendo lo mismo que este otro de acá. Les voy a mostrar cuál es la diferencia. Yo me aproximo acá y me marca todo el borde. Yo me aproximo acá y no, me marca línea por línea individual. ¿Notan la diferencia de lo que es una polilínea y una línea? Con la línea yo puedo hacer una construcción geométrica, pero el reconocimiento es por partes, línea por línea. La polilínea no. Yo agarro y selecciono y es igual una construcción por partes, pero lo reconoce como un solo conjunto de línea. Todo, ¿no? Entonces,
La polilínea es una herramienta bastante interesante y que se puede aplicar para muchas cosas, porque en algunos casos yo quiero escalar algo. Si no selecciono todo, selecciono solo una parte, voy a tener problemas, porque solamente esa parte se va a escalar, ¿no? El tema del escalado es lo que habíamos hablado, ¿no? Ampliación, reducción, ¿no? Todo eso. Entonces, tenemos distintas herramientas que son de dibujo, ¿no? Para el tema de elaboración de círculos, hay círculos que son círculo, diámetro, ¿no? Lo interesante del programa, y aquí es un poquito didáctico, es que les enseña más o menos cómo trabaja, ¿no? Por ejemplo, acá. O sea, no solamente me muestra la herramienta, sino me está mostrando abajo un ejemplito de cómo se utiliza la herramienta. Una circunferencia de 2 puntos. Ah, ya, agarro un punto, punto 1, punto 2, estiro y de esa manera tengo mi circunferencia. Entonces, en ese sentido, es algo que me gusta mucho de este programita. Es bastante didáctico. Puedo agarrar 3 puntos y en base a esos 3 puntos armar una circunferencia y así, ¿no? Lo mismo pasa con los arcos, ¿no? Hay distintas formas de construcción de los arcos, distintas formas de construcción de lo que son los rectángulos, polígonos, ¿no? Lo que son las elipses, esto de acá de sombreado es para poner lo que es como relleno, ¿no? El relleno, si yo hago un corte de sección, el corte de sección se tiene que ver de alguna manera, ¿no? El concreto, si yo agarro y hago un corte de sección de esto, va a tener lo que se conoce como tipo de achurado. Esto que estamos viendo ahorita, esas líneas rojas, es un achurado. Es un relleno que indica de que a esta pieza se le ha hecho un corte, nos está mostrando el interior que es sólido, ¿no? Tenemos la herramienta de desplazar, que es para mover objetos, copiar para copiar, estirar, que nos permite, en el caso de la polilínea, por ejemplo, que podamos agarrar, estirar sin deformar por completo la figura, podemos girar. La simetría es una herramienta que nos permite hacer una réplica de espejo, ¿no? Como tipo espejo, como estamos viendo acá. El dibujo se ha hecho solamente la parte negra, estoy aplicando lo que es simetría y me está aplicando la parte roja abajo, como copia, ¿no? El escalado nos permite hacer recortes, empalmes. La matriz, que puede ser lineal, puede ser a través de alguna ruta, puede ser circular, es para hacer repeticiones. Yo tengo el mismo objeto y sé que se va a repetir a una cierta distancia, igual, entonces puedo agarrar esto y en vez de estar dibujando y poniendo cota por cota, esto me va a crear un patrón de repetitividad. O sea, una circunferencia que quiero que esté, no sé, 10 circunferencias con una diferencia de 10 centímetros cada uno. Pues le pongo esto, le pongo la distancia y me va a poner automáticamente, ¿no? Las 10 circunferencias con una distancia de 10 centímetros. Las unidades, van a tener cuidado. Ahorita por defecto el programa está con el sistema métrico. Por lo tanto, ahorita las unidades que está manejando están en milímetros. ¿Ya? Lo otro, esto de acá para nosotros es importante. Esto de acá son las capas. ¿Para qué nos sirven las capas? Las capas nos sirven para crear distintos tipos de trazos. Es como si yo agarrase y tuviese distintos tipos de grafos aquí. Y es bueno manejar por capas porque así yo puedo manejar de forma independiente lo que es el tamaño de mi hoja, lo que es el margen, lo que es el cajetín, lo que es el estilo de letra y lo que es el estilo de trazo. Para los trazos puedo yo utilizar líneas auxiliares, ¿no? Entonces puedo utilizar para cada uno de esos capas, ¿no? Si he utilizado líneas auxiliares, en algún momento le quito la visibilidad, una vez que ya tengo la figura completa, entonces con eso ya está, ¿no? Podemos añadir textos, podemos añadir cotas desde acá. Esto de acá se lo conoce como bloques. Los bloques es algo que nosotros vamos a utilizar. Hay dos tipos de bloques, los bloques estáticos y los bloques dinámicos. El bloque estático es un bloque que yo agarro un dibujo y se queda así, ¿no? Pero eso yo puedo agarrar sin necesidad de volver a dibujar, es como un símbolo, comienzo a repetir. Esto acá es lo que nosotros vamos a utilizar para simbología. Y existe el otro que es el dinámico. El dinámico es uno en el que yo ya puedo agarrar y modificar las medidas, ¿no? Dependiendo cómo yo le introduzca las variables, ¿no? Y así tenemos varias herramientas. Ahorita la vista es desde que estamos viendo en este momento en el plano X y E, es la vista superior. Esto se lo conoce como el cubo de vistas, se puede rotar, ¿no? Dependiendo cómo necesitemos. Si yo hago un dibujo, hago algún trazo aquí,
¿no? Y me he salido de foco. Este botoncito del centro nos va a volver a enfocar. Muchas veces les pasa eso a los chicos, ¿no? Se están trabajando y pierden su dibujo, ¿no? No saben dónde está. Entonces este botoncito los va a centrar en donde está enmarcado todo el área de dibujo. Esto se lo conoce como View Cube, es el cubo de vistas, ¿no? Puedo cambiar la orientación si yo quiero. Pero ahorita está bien. Nosotros no vamos a trabajar en 3D, entonces el View Cube para nosotros es más que suficiente que esté en X y Y. ¿Sí? Después de eso vienen algunas configuraciones extra, ¿no? Lo que vendrían a ser las configuraciones de rastreo, se lo conoce. El rastreo es para que el programa me ayude a reconocer líneas perpendiculares, me ayuda a reconocer extremos de líneas, circunferencias concéntricas y así, ¿no? Me ayuda a reconocer todo eso. El tema de configuraciones lo vamos a seguir avanzando, yo creo, si nos da tiempito después de que les hable la licenciada. Ahorita tienen 10 minutitos de recreo, ¿no? Entonces, aquí voy a aprovechar, voy a